Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube el sentido de tu inversión. Vamos a hablar de política, de la coyuntura, pero también de la derecha, porque se estima que la derecha podría ganar las próximas elecciones presidenciales, de lo que se viene ahora, la situación del gobierno, el anuncio del presidente de la República, que no anuncio, no hay cambio de gabinete, dijo, y se enojó, como que se amurró el presidente, dijo, no hay cambio de gabinete. Hugo Herrera es abogado, es filósofo, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y un agudo observador de la realidad de nuestro país, a quien le agradecemos que esté con nosotros hoy día. Gracias por estar con nosotros. No, al revés, Tomás, muchas gracias por la invitación. Oye, empecemos con la coyuntura, partamos por ahí. No hay cambio de gabinete, dijo el presidente. ¿Está bien? ¿Que se quede todo tal cual o no? Yo creo que asume riesgos importantes porque mientras el caso Monsalve esté dando vuelta y haya posibilidades de investigación y de pesquisas al interior del gobierno donde hay versiones contrapuestas, es difícil que el asunto se cierre. Y mientras no se cierre, tú no lo puedes cerrar. Esto es un cierre político en donde estamos en sede judicial ya, o sea, pasamos de las páginas políticas a las páginas policiales. Entonces, es la sede judicial la que va a decidir en el fondo el destino del cambio de gabinete. Tú no lo puedes cerrar, salvo que era un golpe así e interviniera los tribunales, Pero él dice, no, me quedo con el equipo que está. ¿Para qué voy a hacer un cambio? Me quedo nomás. Claro. ¿Tú habrías hecho el cambio? Yo habría hecho el cambio. ¿Y a quién habrías cambiado? Teniendo cuidado con el asunto Toá. Para mí el asunto Toá es un misterio, porque ¿en qué sentido? En que si bien está tocada por el escándalo, porque al parecer ella tuvo participación en la operación, digamos, bueno, podría uno llamarlo presunto encubrimiento de Monsalve. Sin embargo, yo creo que es la única candidata viable del socialismo democrático. Ay, pero para aclarar las cosas, tú hablas de encubrimiento casi en términos literarios y no penales, ¿no es cierto? No de participación penal, ¿o sí? Es que darle consejo a alguien que está claramente, o sea, que no está claramente, pero del que hay altas sospechas de que haya cometido un delito, y no solamente que haya cometido un delito, sino que esté medio desesperado operando a través del aparato estatal, cometiendo otras irregularidades, aconsejarlo para evitar, digamos, la pesquisa penal. Eso, si el juicio avanza, el de Monsalve, podría dar como para una presunta yo no sé si complicidad, habría que determinar mejor pero estoy hablando en términos penales, ¿no? Encubrimiento estaba hablando. Claro, encubrimiento. Pero encubrimiento es una forma de participación penal. Sí. O sea, tú lo que estás diciendo es que eventualmente Toá podría ser responsable del delito en calidad de encubridora. Difícil que se le impute, porque es política, digamos, y las autoridades políticas en Chile ejercen. El Ejecutivo en general domina sobre el Poder Judicial. Es muy difícil que el Poder Judicial se atreva. Pero
En estricto rigor, a mí me parece que si las cosas son como las ha puesto la prensa, hay indicios que permiten afirmar algo así, digamos. No, A ver, no pero, estoy... pero mira que es lo que se comenta en el Palacio, ¿no? Que el presidente está como enojado, está como, voy a usar una palabra coloquial, amurrado, ¿no? Entonces dice, no, yo no hago ningún cambio porque no me voy a dejar pautear por la derecha, por la oposición. Hay que enfrentar a la derecha. No, eso de ceder, no, hay que enfrentar a la derecha, hay que pasar a la ofensiva. Además, ¿qué saco con cambiar a Carolina Toá? ¿Va a cambiar la oposición conmigo? No, me va a seguir dando y por lo tanto no cambio a nadie. Además, hay que dar continuidad a la reforma. Además, oye, los resultados electorales no fueron tan malos para nosotros, dice Gabriel Boric. Entonces, ¿por qué cambiar? ¿Te hacen sentido todos estos argumentos? O sea, a ver, dentro de un estado total, por llamarlo en un sentido benevolente, por decirlo así, en donde la racionalidad puramente política puede ser la que se impone, quizá es atinar la medida, digamos, de cerrar filas y punto. Pero estamos en una democracia republicana o con división de poderes, liberal, donde la voluntad del presidente tiene que someterse por decirlo así, al Código Penal. Ya estamos hablando en ese sentido. Y entonces cualquier enojo del presidente, cualquier intento de cerrar filas a costa de ese derecho penal, tiene que dominarse. O sea, él es una figura que está por sobre los conflictos políticos menores, como sería este en cierto sentido, pero estamos hablando, o sea, no estamos hablando de un conflicto político en principio, ahí está mal conceptualizado el asunto, está mal tipificado, estamos frente a un caso de presunta violación de un ministro de Estado, o un subsecretario, digamos, pero que está ejerciendo funciones de ministro, que además usa la policía de investigaciones hasta donde sabemos para eliminar evidencia. Eso es lo que quiere sellar el presidente Boric, es el paquete que quiere armar. Yo creo que eso es una torpeza. O sea, es desconocer los alcances de la autoridad del Ejecutivo dentro de una república. En estos momentos hay una especie de empate precario entre gobierno y oposición. Y digo empate porque la posibilidad del desempate existe. De hecho, hay elecciones el 24 de noviembre y se puede ser un desempate. Pero claro, en estos momentos, una especie de empate precario. Entonces, no cambio a ningún ministro, dice Boric. Responde la oposición a través de Guillermo Ramírez y otros. Dicen, no hay acusación constitucional contra Carolina Toá. Atrás sin golpe, como en el boxeo. Algo así está pasando, ¿no? Chuta, en las últimas horas. ¿Eh? Sí, yo creo que están calculando demasiado. ¿Cuál es el riesgo que yo veo y que le daba vueltas ayer? El problema es que si tú sacas a Carolina Toá, es mal negocio en este momento políticamente hablando para el gobierno y la oposición. O más específico, para el Frente Amplio y la oposición. Porque tú echas a Carolina Toá y son dos varones, o sea, Monsalve y Boric, los que nuevamente revictimizan, como se dice ahora, a la ministra vestida de blanco, impoluto, que es Carolina Toá en este momento, que ha hecho una puesta en escena bien admirable, y se victimiza. Entonces, ¿qué es lo que tú le diste? La largada de bandera para ser candidata presidencial desde ahora, digamos. Y eso no le conviene ni al gobierno, que no tiene un frente amplista capaz de, después de que Jackson decretó que Bodanovich no podía ir de candidato a presidente, no tiene alguien que le compita con capacidad de derrotarla, me parece, en una primaria. Y para la derecha se vuelve complicado, porque Carolina Toá, errores aparte, es una figura importante de la Concertación, es de esa generación que quedó fuera del mando central desde el gobierno de Lago en adelante, pero creo que en cierto sentido es muy parecida a Evelyn Matei. Entonces se complica una elección para Evelyn Matei, me parece también, si la candidata va a ser ella. Si no fuera ella,
si sucumbe Carolina Toá en un cambio de gabinete, no en un cambio de gabinete, dentro del gobierno, porque va a sucumbir, o sea, eso es guardarse la... Es como cuando tú tienes una herida y la tapas simplemente, no la abres. Un panizo, digamos. Tú dices que va a seguir supurando. Claro, esto no va a parar, porque cada vez que aparezca Porque Carolina Toá, infectada, la prensa le va a preguntar por qué ha pasado con su situación, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay cálculos electorales. No me atrevería a hacer pronóstico. Yo no sé si Carolina Toá es capaz de ganarle a Evelyn Matei a esta altura. Claro, en el PPD además se juegan su supervivencia como partido probablemente en esta pasada, pero de todos modos creo que no es, o sea, que el presidente debiera estar más allá de esos cálculos. Cuando tú tienes un presunto violador que estuvo en el gobierno, que fue protegido por el gobierno hasta donde sabemos, y donde el gobierno debería abrirse entero, digamos, a transparentar el asunto. Pero Hugo, ¿a quién se le pasa por la cabeza que llega un alto funcionario de gobierno? Hay una cita en el despacho presidencial, ya está de noche, hay pocos funcionarios en el palacio porque la hora para ellos corre, entonces se van. Y el subsecretario dice que tiene una denuncia por violación, que además intervino con la policía secreta porque se lo habían informado, Toá lo sabe, y toma la decisión de dejarlo en el cargo, pero una decisión no tan importante como esa, es que del secreto. No le cuentan a nadie, y este es un secreto entre ellos tres. Y ellos no le cuentan ni a Camila Vallejo, no le cuentan ni a Miguel Crispi, el jefe del segundo piso, no le cuentan ni a Antonia Orellana, que forman parte del círculo teóricamente estrecho. Ahora descubrimos que había un círculo aún más estrecho. Boric, Toá y Monsalve. Y mantienen todo en secreto. Y no es verdad que lo iban a contar porque esto se publicó el día jueves siguiente. ¿Qué es esto? ¿Por qué se le puede pasar a alguien por la cabeza una cosa así? ¿Qué pasó, crees tú? A ver, en el mejor de los casos, yo diría esto es inexperiencia supina, digamos. O sea, no, pero Toá no. Toá no. Y estaba ahí, claro, o sea, claro. Perdón, y Monsalve tampoco es un inexperto, o sea, un político... Pero diciendo, claro, pero suponiendo que es el presidente el que lleva la reunión... Ya, pero le podrían haber dicho, o sea, presidente... Pero el presidente podría haber dicho, aquí se cierra, esto se cierra, y podemos cerrarlo, y tenemos capacidad de cerrarlo, qué sé yo, y yo tengo informes que me permitirían mantener esto más o menos, no sé, es torpe el asunto, pero... Eso pensándolo bien. Pensándolo mal, es un error garrafal y no es entender nada de cómo está funcionando el poder hoy en día. Y yo creo que esto tiene que ver con que el Frente Amplio en general hace tiempo que no sabe qué es lo que es gobernar y está operando con una lógica más de esos secretos de puesta en escena de asambleas estudiantiles, digamos. O sea, por poner otro caso, yo creo que en el caso Jackson, que todavía no está aclarado, y Jackson se va a asomar de España y le van a dar como bombo en fiesta porque no ha aclarado ni el caso del robo de su computador, que es altamente sospechoso, digamos, no está aclarado todavía porque la investigación no ha avanzado, pero yo creo que ahí hay algo muy raro. Y segundo, el tema de las fundaciones, que es un caso que es altamente sospechoso porque fue recomendado por los pseudo ideólogos del Frente Amplio. Entonces, uno dice, ¿no habrán operado en ese caso de manera parecida? O sea, ¿no habrá sido secreto aquella decisión en virtud de la cual por lo menos se deja baja la vigilancia para que los computadores desaparezcan? Por decir algo, digamos. No. Ya, tú dices, si una vez resultó, podría haber resultado de nuevo, una cosa así. Es que es la lógica de operación de estos grupos tan cerrados. Cuando tú tienes un grupo de amigos gobernando, tú puedes operar con esas lógicas de grupos de amigos, que es el problema de la mafia. La mafia en principio no es mala, la mafia es el orden feudal. Pero en un Estado moderno, esa lógica de amigos que buscan solucionar problemas no es compatible con el Estado republicano de derecho. Oye, vamos a hacer un pequeño alto, te voy a dejar preguntas planteadas. ¿En qué queda el feminismo con todo esto? O sea, la tesis del feminismo que defiende a ultranza este gobierno, o teóricamente la defiende. Te voy a preguntar por las elecciones.
piénsalo bien si vas a contestar esta pregunta. Te voy a preguntar por quién votaste. Volvemos en un instante. En BioBio profundizamos las noticias, enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Conversamos con Hugo Herrera y la pregunta quedó, varias preguntas quedaron planteadas. ¿En qué queda el feminismo? Y hago esta pregunta porque yo creo que fue muy impactante que ante una denuncia de presunta violación no haya habido ninguna preocupación por la víctima, o la presunta víctima ya, pero nada. Que Gabriel Boric dijo, no, mira, aquí principio de inocencia, hay que mantenerlo. Después resulta que cambió, dijo, yo le creo a la víctima. Entonces, toda una cosa impactante en un gobierno que se autodefine como feminista y siempre hay que, según ellos, preocuparse de la víctima, y no se preocuparon de nada. Y no se preocuparon por un montón de tiempo, no fue un instante. ¿En qué queda eso? A ver, yo creo que hay un problema cuando tú elevas tanto los estándares morales como hablaba Jackson, que tuvo que irse a España, digamos, de tan altos que eran los estándares morales por situaciones no aclaradas. Yo creo que eso es una de las razones que explica su salida estrepitosa del gabinete, de quien se suponía era parte del riñón del Frente Amplio. Y entonces yo creo que en el feminismo pasó lo mismo. O sea, no hay que olvidar que este presidente, el presidente Boric, entra al gobierno bajo una denuncia levantada por la diputada Schneider, respaldada por la diputada Schneider, de abuso sexual. Del presidente. Del presidente. Así partimos esta historia. Y lo de ahora, ¿Y después qué pasó? Eso como que se desistieron, se arregló. Se tapó entre ellos, digamos. La taparon a la niña y la niña no sé qué premio consuelo le habrán dado o qué explicación le habrán dado, pero ella estaba clara que habían abusado de ella. Y el presidente había sido quien había abusado de ella. Entonces, hay un historial. Ahora, para ser justos, y en este caso, claro, el respaldo a Monsalve de los mandamases, por decirlo así, de la moneda, incluía en este caso una mujer como es Carolina Toá, es llamativo. O sea, el yo te creo se fue un poco a las pailas, digamos. Y además tardío. Además tardío. O sea, aquí primó la razón de Estado primero. O sea, es como cuando en las películas norteamericanas dicen, no, la soberanía nacional está comprometida. Y eso es carta blanca para hacer lo que sea, digamos, para tirarse misiles contra los colombianos, qué sé yo. Aquí pasó un poco lo mismo, les dio lo mismo, no les importó la víctima hasta que la prensa, la opinión pública empezó a presionar y a notar una inconsistencia notable. Pero las inconsistencias suman y siguen. O sea, esta idea de la honradez llevada a la política y el caso de las fundaciones. Esta idea de un gobierno más cercano a la ciudadanía y decisiones que se toman en secreto. Un presidente que tiene como una especie de doble faz frente a la prensa, o entra en una especie de verborrea incoherente en esa conferencia de prensa memorable, digamos,
o es más bien parco, digamos. Pueden ser cosas de la personalidad, pero creo que aquí hay una grave inconsistencia que se deriva, me parece, de un discurso demasiado moralizante. O sea, así como la derecha tuvo durante mucho tiempo el defecto de pensar la política en economía, aquí los Jackson, los Atria, los de los estándares morales superiores, empezaron a pensar la política como desde la moral. Entonces, cuando tú moralizas, eso desde el eje del mal de Bush, que se sabe, digamos. Si el otro es el mal, tú con el malo puedes hacer lo que quieres, digamos. Oye. Y en ese sentido, si nosotros tenemos estándares superiores y los otros tienen estándares inferiores, entonces está justificado al parecer incluso financiarse ilegalmente para sacar a la población de su alienación capitalista, qué sé yo. Yo creo que hay un principio de inconsistencia general que se debe a que forzaron demasiado el discurso. Oye, ¿tú habías visto, porque, cuál fue la línea de defensa de Carolina Toá? Es decir, yo le informé todo al presidente de la República, en forma completa. Y recibí información completa por parte del director de la Policía de Investigaciones. ¿Tú estás diciendo, me están acusando a mí? Él sabía todo. ¿Quién es él? El presidente. ¿Habías visto tú a un ministra, a lo mismo del Interior, que su línea de defensa sea, no, es el presidente el responsable, no soy yo? ¿Habías visto eso? No, yo no lo recuerdo, esta osadía de Carolina Toá, de que si me voy yo, se va el presidente, no se puede ir, pero él es el responsable y yo soy una subalterna. Yo no lo había visto. ¿Tú lo has visto? ¿Lo habías visto? No. O sea, es el caso Eichmann, con sus matices, pero Eichmann, la estrategia de defensa era la misma, po. Aquí hubo un superior que estaba ahí y que yo fui leal con mis superiores, digamos, en los campos de concentración. Aquí, por supuesto que es algo más acotado, pero la línea de argumentación es la misma, ¿No digamos. es casi una traición decir el jefe es el responsable y no yo? Claro, por último el jefe de Eichmann estaba muerto, ya no había cómo encontrarlo, pero aquí el jefe está ahí, sí, obviamente. Yo, o sea, no creo que no creo que la autoridad pueda sustentarse en ese modus operandi. Y en ese sentido hay otra razón para sacar a Toá. O sea, Toá se sabe muy fuerte, o su autoconciencia, o se cree muy fuerte, quizás no es tan fuerte. Yo creo que lo que sabe ella es que tiene una capacidad tiene un potencial de victimización que ella podría aprovechar por ser mujer en este contexto de varones que se protegen unos a otros y decir, yo fui la segunda víctima. Victimizarse y avanzar con una campaña presidencial que parte hoy día. ¿Ese le recomiendas tú? ¿Le estás recomendando algo? Yo creo que esa es la carta de triunfo que tiene ella. Por eso le estás recomendando algo. Algo. A Toá, ahora. No. Sí, se lo está recomendando. Bueno, en cierto modo sí, pero lo que yo diría es, ¿por qué el gobierno va a defender ahora, cambió la posición y va a defender hasta la muerte a Toá? Porque Toá, uno, debe tener información comprometedora, si lo está diciendo, y dos, ese día ella se larga de candidata presidencial. Oye, ¿tú votas dónde votas? En Viña. ¿Y votaste por quién? Voté por... Me cuesta acordarme de todos los votos porque... No, pero por alcalde, por gobernador, ¿por quién votaste? Sí, en general voté por la lista de Chile Vamos. Y por concejal voté por una niña Escarela Chami. La familia Escarela es muy antigua en Viña, sí. Y eran de derecha, después se PPD. fueron al PPD, Sí. Aníbal Escarela. Sí. Pero esta niña iba por la derecha. Yo me siento cercano a la derecha, entonces dije que voto por ella, porque los conozco. ¿Y por gobernador? Por gobernador voté Manuel Millones. Por Millones. Manuel Millones porque lo conozco. Y María José Hoffman, con todas sus eventuales virtudes, es una candidata que no me convence, digamos. ¿Va a votar por ella en segunda vuelta, no? Es una difícil pregunta. Yo creo que estamos todos muchos frente a una difícil pregunta en la derecha. No te gusta ella, ¿no? No, porque
porque creo que representa el viejo estilo de política de la UDI que la llevó a la crisis. O sea, la UDI se transformó en un partido de 9%, 10%, después de haber sido el mayor partido político en Chile, con un discurso, con un pensamiento, qué sé yo, que funcionó hasta el primer gobierno de Piñera. Pero una vez en el gobierno, el discurso Chicago gremialista duro, como lo llamaba Jovino Novoa, colapsó. O sea, tú no convences a nadie con ese discurso en un foro público en la universidad, digamos. Oye, ¿tú crees en un gobierno de Evelyn Matei? Yo creo en un gobierno de Evelyn Matei bajo ciertas salvedades. Porque, a ver, te lo pregunto porque tú dices, yo soy más bien de derecha, centro-derecha. Sí. Entonces, te pregunto por Evelyn Matei. A ver, mira, es que esto hay que ponerlo en un contexto un poco más amplio, porque aquí estamos hablando de ideología. Yo creo que la derecha en Chile, la que ha sido hegemónica desde la dictadura, es una derecha conceptualmente muy rudimentaria. No la voy a llamar cavernaria como hizo el premio Nobel. Tú dices rudimentaria. Rudimentaria porque las herramientas... ¿A eso te refieres? Tosca. Porque el último que pensó la derecha, en verdad, fue Jaime Guzmán. Pero a Jaime Guzmán lo mataron, yo estaba en tercero medio, o sea, y la UDI congeló ese discurso. Y repiten lo mismo hoy día, como si Jaime Guzmán hubiera tenido, como si el libro naranja fuera el libro de Mao, digamos. El libro rojo y el libro naranja, que todavía circula por ahí. Y es un libro ese de Guerra Fría, lo escribió el año 81 Jaime Guzmán. Entonces, con un discurso de Guerra Fría, donde tú entiendes al individuo como la entidad última y a la sociedad como un instrumento en función del individuo, así como el Estado gendarme de Marx, y sostienes que la economía es lo primero, y sobre la economía liberal se sostiene un orden político adecuado. Eso no es entender nada, eso no te sirve para recomponer la legitimidad política actual cuando uno de los principales problemas son los abusos de las grandes empresas, son la concentración económica, la falta de competitividad del mercado, etcétera. Entonces, los abusos. Entonces, yo creo que ahí Evelyn Matei está en una disyuntiva. O ella vitaliza el discurso de la derecha, por llamarlo de algún modo, o se queda en el discurso Chicago gremialista. ¿Y tú a qué apuestas? Recauchado. ¿Qué crees tú que va a pasar? Primero, una cosa es querer y otra cosa es tener la capacidad para hacerlo. Mira, a mí me da una esperanza una cosa, que puede ser un poco personal, pero cuando yo critiqué a Libertad y Desarrollo, diciendo que no eran un centro de estudio, sino que eran un centro de lobby, porque no hacían investigación, entre otras cosas, me sacaron de un medio, pero yo acepto eso porque son las reglas del juego. Si tú pegas, te van a pegar de vuelta en política. Esto es política. Pero Evelyn Matei me respaldó y se tiró contra Libertad y Desarrollo. Y eso a mí me da cierta esperanza, porque significa que no es una Chicago gremialista del montón, digamos. Evelyn Matei yo creo que tiene un coeficiente intelectual bastante alto, en comparación con la media de los políticos de derecha, y se da cuenta de que estamos frente a otra época. Ahora, ¿qué es lo que le recomendaría como para hacer su candidatura viable? Si es que pudiese alguien como yo recomendarle algo a Evelyn Matei, diría: rehabilite las otras tradiciones de pensamiento del sector, porque la derecha no ha sido siempre Chicago gremialista. Eso es una imposición, es un invento de Guzmán y los discípulos de Milton Friedman. Son los estudiantes de la Católica de comercial con los de derecho. Pero la derecha en los años 60, 50, 40, 30, admitía al menos 4 líneas. Una derecha laica, liberal, que hoy día podría estar en Evópoli, por ejemplo. Una derecha social cristiana. La FEUC la acaban de ganar los solidarios y ganaron una alcaldía importante en Independencia, que son social cristianos. Una derecha nacional popular, que uno la puede identificar con Mario Desbordes, que pretendía hacer reformas importantes, incorporó a Renovación Nacional en su mandato a la Internacional Demócrata Cristiana, o sea, dio un giro al centro. Ahí tú tienes un acervo cultural e ideológico que enraiza
en los orígenes de la República. O sea, tú ahí conectas con Portales, pero conectas con Góngora, conectas con Tancredo Pinochet, conectas Una con... derecha más estatista. Pero no necesariamente más estatista en el sentido de que se entienda hoy día el estatismo, de como más Estado por principio, no, sino que una derecha más concreta. Por ejemplo, Jaime Guzmán, esto es algo que yo he criticado de hartas maneras, yo creo que Jaime Guzmán lo sabía, pero él torció el principio de subsidiariedad, él lo tergiversó. El principio de subsidiariedad es un principio que viene de la doctrina social de la Iglesia, de von Ketteler, que es un obispo a quien Kant llamaba el perro von Ketteler, porque le disputaba votos, y von Ketteler estudió con los románticos. Y para los románticos, lo fundamental en un sistema político es la vitalización de la institucionalidad, tanto pública como privada, y la colaboración para eso. Entonces, el principio de subsidiariedad, ¿qué significa? Significa que las organizaciones, sean públicas o privadas, grandes o chicas, deben potenciarse, apoyarse, colaborar, ver quién está en mejores condiciones en concreto de resolver un problema y que esa sea la que lo resuelva, sea pública o sea privada. Jaime Guzmán cambió el principio, le dio un carácter abstracto. El Estado no puede intervenir en la actividad social salvo circunstancias extraordinarias, y solo con el fin de que los privados vuelvan a hacerse cargo de esa actividad. O sea, tergiversaste el principio completamente. Eso no lo pensó ningún papa, por decirlo así, ni von Ketteler, ni Gorres, ni Savigny, digamos. Es un invento, Guzmán. Entonces, yo creo que toda esa tergiversación hay que superarla y hay que actualizarla a los tiempos. O sea, yo creo que el principio de subsidiariedad es un principio que vale, por ejemplo, para organizar la Unión Europea. Es un principio que en Europa es muy valioso porque te define las relaciones entre la Unión, los estados nacionales y las comunidades autónomas o comunidades nacionales pequeñas, los pueblos, digamos. Entonces eso hay que aprovecharlo, y si Evelyn Matei no se hace cargo de eso y entiende bien el principio de subsidiariedad, se la van a hacer turumba de nuevo en los debates porque eso ya no vale. O sea, yo creo que no hace sentido el debate de más mercado o más Estado. En ambos lados se producen abusos, en ambos lados hay corrupción, en ambos lados la institucionalidad es muy precaria. Nuestro mercado no es altamente sofisticado, así como nuestro Estado no es altamente sofisticado. No nos vamos a desarrollar mientras esas instituciones no desarrollen capacidades, no sé, pues yo digo en las empresas, manejar el torno. ¿Quién sabe usar el torno en Chile? Y mientras tú no tengas una capacidad, como dicen, una masa crítica de trabajadores que sepan usar el torno, tú no puedes normalizar la producción industrial, no puedes tener industria. Es muy difícil, digamos. Es imposible, tendrías que tener artesanos, pero la producción industrial requiere producción en cadena, y esa requiere normalización de los fierros, digamos. Y eso no son como inquietudes que uno vea muy presentes en esta derecha preocupada más del consumo y la distribución que de la productividad y la producción, digamos. Yo creo que ahí hay una serie de temas que son condición, me parece, para que la derecha quede en posición de enfrentar a la izquierda en un discurso de recuperación nacional, porque estamos en una crisis además que es económica, es institucional, es de productividad, es de educación, o sea, por donde miremos hay crisis. Una crisis completa. Sí. Como diría Ahumada en la época de Frey, crisis integral de la República, yo la llamaría así. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.